Hola de nuevo, vamos a hablar en este vídeo acerca de la derivabilidad. El primer concepto ya lo mencioné en el vídeo anterior, pero como es un vídeo que es un poco denso, es posible que no hayas visto, es qué tiene que ocurrir para que una función sea derivable. Entonces, ahí tienes una función cualquiera. Te recuerdo que la derivabilidad consiste en estamos en un cierto punto y la pregunta es qué pasa cuando yo me alejo de ese punto, una distancia, vamos a llamarle h. Entonces pasamos a un sitio que es f de a más h desde el origen que es f de a. Entonces la definición de derivada simplemente es ver cuánto hemos avanzado en vertical, es decir, esta resta de aquí, f de a más h menos f de a, y dividirlo entre cuánto hemos avanzado entre este punto A y esa distancia que evidentemente es h. El siguiente paso es hacerlo todo lo más pequeño posible, es decir, en el límite cuando se tiende a cero, y a partir de ahí pues calcularíamos ya cuánto vale esta derivada. Claro, el problema aquí ocurre en cuanto a que si tenemos una función que hiciese algo así, si yo me sitúo justo en este punto A e intentase avanzar un paso, ¿qué ocurriría? Que automáticamente, y perdón por lo que voy a hacer, me caería al suelo. No puedo avanzar porque la función no es continua. Podríamos explicar mucho más detalladamente este tipo de cosas, lo tienes en el vídeo anterior, en el número 3, pero vamos a establecerlo ya como una condición, que realmente es un teorema, y es para que una función sea derivable, tiene por fuerza que ser continua. Ahora, vamos a ver un par de ejemplos muy interesantes. Vamos con el primero, que es el valor absoluto de x. Espero que recuerdes que para escribir este valor absoluto en dos trozos, teníamos cuando las x son negativas, tenemos que dejar el mismo número, pero cambiado de signo. Cuando las x son positivas, podemos dejar el mismo número y el 0 se lo podemos adjudicar, por ejemplo, a la parte positiva. Si dibujamos la función, nos queda una recta con pendiente 1 del 0 hacia adelante y una recta con pendiente menos 1 del 0 hacia atrás. ¿Es continua la función? En el tramo 1 es continua, ya sabes que esto habría que estudiarlo siempre, lo voy a hacer brevemente. 1 y 2 son continuos por ser rectas. Y en x igual a 0 tendríamos que ver cada una de las partes. F de 0 es igual a 0, lo pone aquí abajo. Si hubiese puesto el igual arriba, habría quedado lo mismo. El límite en el 0 por la izquierda es calcular aquí con x igual a 0, menos 0 y 0 es lo mismo. Y por la derecha sería abajo, que sigue siendo 0. Por tanto, esta función es continua en 0 y, por tanto, es continua en todas partes. Ahora llega la pregunta, ¿qué pasa con la derivabilidad? Podría ser derivable, y ojo con el verbo, podría ser derivable porque es continua, entonces eso ya permite que pueda ser derivable, y para ver si es derivable o no, pues solamente hay un problema, porque fíjate que del 0 para atrás la derivada es menos 1, esto es una recta, siempre es menos 1, y ahí no hay absolutamente ninguna duda. Y si estamos del 1 hacia adelante, pues cada uno de los puntos que tienes aquí, cada unidad que avanzas, subes 1 porque es una recta exactamente igual que antes, con lo cual sería 1 cuando x es mayor que 0. Pero, ¿y qué pasa con el 0? Me fijo en la de abajo porque he puesto el igual abajo, me fijo en la de arriba porque es la que primero llega. ¿Qué le pasa al punto 0? Te recuerdo que una derivada es colocarse en el punto 0 y avanzar un paso o retroceder un paso. Podemos avanzar o retroceder, no habría más que colocar aquí un 0 negativo o un 0 positivo, ya que te recuerdo que realmente la derivada es f' de a más con 0 positivo y f' de a menos con 0 negativo. Entonces, claro, en 0 el problema es que no queda claro si es hacia un lado o es hacia el otro. Aunque tiene esto mucho que ver con el vídeo anterior, la idea es muy sencilla. Si calculamos el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la derivada, claramente el resultado es menos 1. Y si calculamos el límite por la derecha de la derivada, claramente el resultado es 1. Como los límites son distintos, ya podemos decir claramente que no es derivable en x igual a 0. Y ahora vamos a estudiar un poco qué significa esto. Como ves en el dibujo, la función es perfectamente continua en x igual a 0. Como decíamos en uno de los vídeos del bloque anterior, una hormiguita podría ir paseando por esta función y nunca se caería, simplemente avanzaría por aquí. Pero en este punto lo que tenemos es que se te troncha el cuello. ¿Qué significa se te troncha el cuello? Tú imagínate que vas paseando con un collarín por esta función y cuando digo collarín es que tienes que ir siempre mirando hacia el frente. No puedes subir la cabeza, no puedes bajar la cabeza. Según vas andando, vas mirando hacia el frente. Entonces, aquí irías mirando con menos 1, aquí con menos 1 y siempre irías mirando con menos 1, que es justamente lo que pone aquí, que tú vas a ir mirando con vista menos 1, vas mirando hacia abajo cuando x es negativa. Pero ¿qué ocurre aquí? Que aquí vas mirando con más 1 y aquí también vas mirando con más 1, siempre vas mirando con vista más 1. ¿Qué ha pasado en el 0? Que de repente pasas de mirar con menos 1 a en una décima de segundo, ni eso, en 0 segundos, se te troncha el cuello y subes a mirar con más 1.
¿Qué significa eso? Pues que efectivamente este punto no es derivable. Pero claro, más allá. Este es lo que se llama, y esto es muy importante, un punto ángulos. Entonces, esto le pasa a muchas funciones que tienen como picos, por decirlo así. Funciones suaves por aquí, suave significa que es derivable, y de repente hace así y tiene un pico, y aquí a lo mejor hace así y tiene otro pico. Entonces, estos puntos son puntos que son continuos, pero no son derivables. Mucho cuidado en este tipo de cosas que son importantes de cara luego al análisis de funciones. Vamos a hacer un segundo ejemplo y me dejo ya el ejemplo, digamos, potente para el siguiente vídeo, algo como esto. Y vamos a hacer una cosa que es irnos directamente a la derivabilidad como si no supiésemos lo que estamos haciendo y tendríamos que la derivada así a lo bestia en esta zona sería un 2 cuando x es menor que 1 y esta derivada es 2x cuando x es mayor o igual a 1. ¿Cuál es el límite de la derivada por la izquierda y por la derecha? Por la izquierda es 2 y por la derecha es 2. ¿Significa esto que la función es derivable? No. Significa que las dos derivadas laterales coinciden, es decir, tú venías mirando con 2 y sigues después mirando con 2. ¿Por qué me he saltado la parte de la continuidad? Porque si te fijas en la continuidad, tenemos límite en el 1 por la izquierda, límite en el 1 por la derecha y cuánto vale la función en el 1. Si este es el tramo 1 y este es el tramo 2, bueno, aparte tú tienes que explicar en un examen, por ejemplo, pues que el tramo 1 es continuo porque es una función polinómica, el tramo 2 le pasa lo mismo y en el punto 1 es donde puede haber algún tipo de problemas. Entonces, 1 por la izquierda se miraría en 1, 2 por 1 es 2 menos 1 es 1 y en el tramo 2, que es donde se miraría el límite por la derecha, tendrías 1 más 3, que es 4. El f de 1 coincide con el límite por la derecha y también es 4. Entonces, ¿cómo se dibuja esta función? Y esta creo que es un poco uno de los problemas más clarificadores. Nos vamos aquí a GeoGebra y esta función es una función condicional con un sí. Si x es menor que 1, dibuja 2x menos 1 y en caso contrario dibujas x cuadrado más 3. Aquí tendrías la función dibujada. Vamos a darle un poco de zoom para verlo bien. Vamos a colocar esto en relación 1, 1 y bajamos un poco este eje para que se vea todavía mejor. Copiamos la función, nos venimos por aquí y estudiamos qué está ocurriendo. ¿La función es derivable? No, porque si yo me sitúo en el punto 1, el siguiente paso que yo voy a dar aquí me caigo al suelo. Piensa qué ocurriría si estás justo antes del 1, el siguiente paso que doy me caigo. Y si yo estoy en el 1 por la derecha y diese un paso hacia atrás, el siguiente paso me caigo al suelo también. Entonces, claro, al no ser continua, automáticamente la función no es derivable. Pero ¿cuál es el significado que tiene esto? Y de hecho, cuidado porque esto lo hemos hecho mal. O sea, tú no puedes incluir aquí nunca a este igual porque no sabes qué ocurre en ese punto. De hecho, al final, en ese punto no existe la derivada. Lo que ocurre es que en el 1 por la izquierda la derivada vale 2, o lo que es lo mismo, la mirada de este muñequito va con pendiente 2. ¿Qué significa? Pues que está mirando no así, sino un poquito más para arriba. Cada unidad que avanzas, subes 2. Y si te vas a la zona derecha, la mirada de este muñequito casualmente también está mirando hacia arriba. Entonces, es verdad que la derivada por un lado y por otro coinciden, es verdad que la mirada en los dos casos va mirando hacia el cielo con una inclinación de 2, pero la función no es derivable porque en este punto me caigo y en este punto me caigo. Entonces, muy importante que si una función no es continua, automáticamente ya no es derivable. Otra cosa es que las funciones puede que sean continuas, como es este caso, pero aun siendo continuas, después no sean derivables. En el próximo vídeo haremos un ejemplo muy habitual además, con estudio de funciones, con derivabilidad y todo esto. Espero que este te haya quedado claro y te haya sido útil el vídeo y nos vemos ya en el siguiente.